Muy buenos días, mi equipo está conformado por Arely Beatriz Maicú, el Sergio Ilbay y Reina Patricia Chapol Cham. Yo soy servidor. El tema que hoy les hablaremos es sobre la herencia genética. Gracias. Herencia genética. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las características hereditarias. En primer lugar, la genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten las características hereditarias de generación en generación. El proyecto Genoma Humano estimuló que el ser humano tiene entre 20.000 a 25.000 genes y cada uno puede modificar más de una proteína. El fenotipo de un organismo adule a su apariencia externa. Esta depende del genotipo y del medio ambiente. Por supuesto, existe una relación entre el genotipo y el fenotipo, aunque también el medio ambiente es un factor que puede provocar el genotipo que se exprese o no. El genotipo es la información que contiene los gases que forman parte de los cromosomas de cada individuo. Dicha información es heredada de padres a hijos. El genotipo es característica de una especie. Sin embargo, en los seres humanos, los gemelos comparten el mismo genotipo. Por ello, en las pruebas de ADN, sus perfiles son idénticos e imposibles de diferencia. El homocigoto. Los genes pueden ser dominantes o recesivos, considerados que el gen dominante siempre se impone ante el gen recesivo a la hora de expresarse en el fenotipo. También se sabe que los genes recesivos se expresan en las descendencias solo si se cruzan con otros genes recesivos. Heterocigoto. Los genes heterocigotos se encuentran en el individuo con dos alelos diferentes de un mismo gen, es decir, un alelo dominante y otro recesivo. La herencia es un fenómeno que ocurre al azar, pero responde a un patrón que conjuga el tipo de gen dominante o recesivo y la frecuencia de los alelos dentro del gen homocigoto o heterocigoto. Dominante. Las características físicas como el color de piel, el tipo de pelo, la altura de la persona, la constitución física están dadas por el fenotipo de las personas. Estas a su vez dependen del genotipo. De esta forma, por un sinnúmero de genes heredados de estos ambos padres. Recesivo. Un gen recesivo tiene alelos del mundo tipo. Estos se imponen en la descendencia siempre y cuando no haya un cruce con un alelo dominante. Alelo. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Cada uno tiene muchos genes, por lo que se considera que un gen es un segmento de cromosomas que codifica una o varias proteínas. Un alelo se hereda de la madre y el otro del padre. Cada par de alelos se ubican en el mismo lugar del cromosoma. Locus. La ciencia ha secuenciado los genes y ha determinado que cada uno tiene un lugar fijo dentro del ADN. Este lugar o posición se llama locus, de latín lugar. El locus siempre será el mismo en cromosomas homólogos. Por otra parte, también se ha demostrado que haya varios genes que están muy cerca unos de otros. Es un gen se puede identificar que está en presencia del mismo. La ley de Mendeleev son dos. La primera ley o ley del
investigación establecida que durante la formación de los gametos, uno de los alelos del par se separa del otro para determinar la constitución genética del gameto de la descendencia. La segunda ley o ley de distribución independiente establece que los alelos de un gen que recibe un gameto son independientes unos de otros. La genética surgió a partir de los estudios de un montaje austríaco, a Gregor Mendeleev, 1822-1884, quien se interesó por conocer cómo se heredaban las características de las especies de las generaciones en generaciones. Por ello, en las pruebas de ADN sus perfiles son idénticos e imposibles de diferenciar. El homocigoto. Los genes pueden ser dominantes o recesivos, considerados que el gen dominante siempre se impone ante el gen recesivo a la hora de expresarse en el fenotipo. También se sabe que los genes recesivos se expresan en las descendencias solo si se cruzan con otros genes recesivos. Heterocigoto. Los genes heterocigotos se encuentran en el individuo con dos alelos diferentes de un mismo gen, es decir, un alelo dominante y otro recesivo. La herencia es un fenómeno que ocurre al azar, pero responde a un patrón que conjuga el tipo de gen dominante o recesivo y la frecuencia de los alelos dentro del gen homocigoto o heterocigoto. Dominante. Las características físicas como el color de piel, el tipo de pelo, la altura de la persona, la constitución física están dadas por el fenotipo de las personas. Estas a su vez dependen del genotipo. De esta forma, por un sinnúmero de genes heredados de estos ambos padres. Recesivo. Un gen recesivo tiene alelos del mundo tipo. Estos se imponen en la descendencia siempre y cuando no haya un cruce con un alelo dominante. Alelo. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Cada uno tiene muchos genes, por lo que se considera que un gen es un segmento de cromosomas que codifica una o varias proteínas. Un alelo se hereda de la madre y el otro del padre. Cada par de alelos se ubican en el mismo lugar del cromosoma. Locus. La ciencia ha secuenciado los genes y ha determinado que cada uno tiene un lugar fijo dentro del ADN.
Este lugar o posición se llama locus, de latín lugar. El locus siempre será el mismo en cromosomas homólogos. Por otra parte, también se ha demostrado que haya varios genes que están muy cerca unos de otros. Es un gen, se puede identificar que está en presencia del mismo. La ley de Mendeleev son dos. La primera, herencia post-mendeliana. Además de las leyes de Mendel, que describen de manera clara los mecanismos básicos de la herencia, se han reconocido otros patrones que explican otros casos donde se ven fenotípicamente las características de ambos padres. Un ejemplo, cuando a partir de la cruza de un caballo negro y una yegua blanca se gesta un potrillo con manchas negras o blancas. Codominancia es un tipo de herencia no mendeliana. Esto ocurre cuando hay un gen heterocigótico, pero sus alelos son dominantes. Ambos se expresan pero sin mezclarse. Un ejemplo, en humanos sería el grupo sanguíneo A-B, en el que ambos alelos A y B se expresan. Por otro tanto, si un individuo hereda el alelo A de su madre y el alelo B de su padre, tendría el tipo sanguíneo A y B. Dominancia incompleta. Consiste en que un organismo heterocigoto tiene un fenotipo intermedio entre los dos fenotipos homocigotos de los progenitores, de modo que ningún alelo se expresa por completo. Un ejemplo, el color de la flor siciliana en un cruce entre una siciliana flor roja y la otra de flor blanca. La decencia tiene flores rosas. Alelos múltiples. Todos los organismos diploides y los humanos pueden tener dos alelos para un gen, todo gen dado. Los alelos múltiples surgen cuando hay más de dos para una característica en una población. Existen tres alelos. Se expresan como I, IA y B. Cada persona solo tiene dos de estos alelos, uno de cada progenitor. Los alelos A y B son condominantes, pero ambos son dominantes sobre el alelo. Herencia ligada al sexo. A principios del siglo XX, con el descubrimiento del trabajo de Mendel, surgieron algunos problemas que no podían resolverse aplicando con las leyes de la herencia. Walter Sutton y Pierre Boveri fueron dos genetistas que estudiaron dichos problemas. La teoría cromosómica de la herencia, propuesta en 1902 por Sutton y Boveri, enuncia que los alelos están localizados en las cromosomas. Esta teoría permaneció en controversia hasta en 1915, cuando Thomas Hunt Morgan consiguió que fuera aceptada después de realizar sus experimentos con los Drosophila melanogaster, mosca de la fruta. Morgan descubrió un macho de ojos blancos entre individuos de ojos rojos. Realizó cruces de un macho de ojos blancos con una hembra de ojos rojos. En este caso, mutación. Las mutaciones realmente trascendentes para la descendencia son las que están presentes, ocurren en las células germinales, óvulos y espermatozoides. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones o iniciantes o a sustancias químicas dominadas mutágenos o infección por virus. Tipos de mutaciones. Las mutaciones pueden darse en tres niveles diferentes: molecular, génicas o puntuales. Son mutaciones a nivel molecular.
y afectan la constitución química de los genes, es decir, a la base o letras del ADN. Cromosómico. El cambio afecta a un segmento de cromosoma de mayor tamaño que un gen, por tanto a su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden de lesión, se duplican, cambian de lugar dentro del cromosoma. Genómico. Afecta al conjunto de la genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos. Poliploidía o reduciéndolo a una sola serie. Haploidía o monoploidía. Un bien afecta al número de cromosomas individualmente, por defecto o por exceso, como la trisomía 21 o síndrome de Down. Con esta entrada damos por finalizar el proyecto sobre las herencias genéticas y agradecerle a los maestros que con su ayuda y conocimiento no hubiese sido posible este proyecto. Como conclusión del trabajo, podemos decir que se ha logrado y aunque no estemos juntos pudimos realizarlo en equipo. Saludos cordiales y gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Gracias.